¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Valeria Fuertes. Les doy la bienvenida a una edición más de Negocios 360. Y hoy nos acompaña Javier Ichazo, gerente general de Mi Banco. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Valeria, por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo. Mi Banco tiene una historia muy particular, ya casi 30 años en nuestro país. Cuéntanos un poco la historia de cómo nace esta entidad que hoy pues tiene mucha presencia a nivel nacional. Mira, Mi Banco en realidad es la integración, Mi Banco actual es la integración de dos empresas que por coincidencia nacen en el mismo año, en el 98. Edificar, que era una financiera que nace de Care Perú, y de hecho la que crea Edificar es directora todavía en Mi Banco hoy, en este momento, que se llama Ana María Segarra, que tenía programas de asistencia a señoras de Villa El Salvador. Y Ana María se dio cuenta de que si las ayudaba un poquito más con un poco de financiamiento, estas señoras podían salir adelante. Y así nace Edificar. Y en el mismo año, ACP, que es Acción Comunitaria del Perú, crea Mi Banco. Entonces, las dos entidades, claro, Mi Banco creció mucho más rápido, fue más grande que Edificar en el tiempo, y nosotros compramos Edificar en el año 2009. Y hacia el 14, que es cuando compramos Mi Banco, como Credit Corp, ya estaban del mismo tamaño. Entonces, en el 15, nosotros fusionamos las dos compañías en lo que hoy es Mi Banco Perú, digamos, ¿no? Porque digo Mi Banco Perú porque tenemos una operación que se llama Mi Banco Colombia también, que la tenemos desde el año 2020. Entonces, esta es la fusión de dos empresas que ya eran grandes en su momento y por eso es que la participación de mercado del banco es tan grande, ¿no? Porque en realidad eran dos empresas que competían, eran las líderes en ese momento. ¿Cómo mantuvieron el tema de la confianza cuando hay ciertas fusiones a nivel, digamos, nacional, fusiones empresariales? Los consumidores o los clientes dicen qué va a pasar, sobre todo sí, con un tema sensible como el dinero, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso para mantener la confianza? Y no sé si en el caso de Mi Banco elevar un poco más el servicio que se le estaba dando al cliente. Sí, es exactamente lo que dices, ¿no? Casi como que te has dado la pregunta con la respuesta. Por un lado, era Credit Corp quien compraba, ¿no? En ese momento, digamos, como Credit Corp todavía no era como que muy popular, pero era banco de crédito, digamos, al final, ¿no? Okay. Entonces, la confianza en el consumidor era plena porque el banco de crédito siempre pues ha tenido una reputación altísima, ¿no? En cuanto a solidez, solvencia, ¿no? Entonces, por ahí... Espaldas financieras, ¿no? Por ahí no había ninguna duda de que su dinero estaba bien resguardado y que eran profesionales quienes lo iban a gestionar, ¿no? Pero por otro lado, sí es súper importante que nos concentramos mucho en los procesos, en la intervención del sistema, que nada falle, que no salga un estado de cuentas con error, o sea, porque eso pues genera, uy, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar más, ¿no? con mi dinero? Entonces, cuidamos mucho eso, la verdad que se le puso mucha cabeza y mucha inversión a la parte tecnológica para que el proceso de integración de las dos compañías, al momento que las fusionamos, sea muy limpio para el cliente, ¿no? Entonces, de hecho, convivieron dos sistemas en paralelo hasta que nos sentimos cómodos que ya podíamos apagar uno de los dos, que era el que apagamos realmente fue el de Mi Banco y nos quedamos con el core bancario de Edificar. Pero se hizo todo con mucho cuidado porque cuando es dinero, ¿no? Entonces la gente se preocupa, ¿no? Entonces, claro. Eso fue muy bien cuidado, ¿no? Y sobre todo el respaldo de Credit Corp, en ese momento era más el respaldo del banco de crédito, le daba tranquilidad a la gente también, ¿no? Sin duda. ¿Cuántos clientes tiene actualmente Mi Banco? 2.4 millones más o menos. Ok. ¿Presentes en varias regiones del país? En todo el país. ¿Y cuáles son los productos que más colocan? Mira, lo que más colocamos, yo te diría que son 3 en particular, ¿no? Uno es capital de trabajo tradicional, ya, ¿no? Para los emprendedores. Para los emprendedores. Okay. Yo estoy metido en el mundo de 300 soles, que empiezan estos créditos, a 150.000 como core del negocio. Tenemos clientes más grandes que eso, de tamaño de deuda. Pero es más común ese rango que me acaba de dar. Toda la estrategia está metida en el 0-150, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, capital de trabajo tradicional
y tenemos un producto que ha crecido enormemente, que fácil ya es el 35% del portafolio, que son líneas de crédito. Ok. Que esas son multidestino y son líneas que se te aprueban por un año y tú puedes disponer en cualquier momento sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Y además te puedes autoservir por la aplicación del banco sin llamar ni siquiera a tu asesor, ¿no? Es una línea revolvente que está ahí abierta. Y la otra que también es súper importante en el banco es mejoramiento de vivienda. Ese es, digamos, un producto también emblemático nuestro, ¿no? ¿Que empezó hace cuántos años? Uy, hace un montón de años. De hecho, hoy me visitó una delegación del BID que están trabajando con entidades públicas para ver cómo ellos le llaman, claro, nosotros le llamamos, es lo que conocemos en el Perú como autoconstrucción, ¿no? Claro. Pero ellos le llaman mejoramiento de vivienda, ¿no? De hecho, no sé si sabes, pero en el Perú las familias de la CPME construyen durante 17 años. Ese es el periodo promedio de construcción de una vivienda. Entonces ellos quieren acelerar, ¿no? Entonces han mandado una delegación del BID para ver Identificar dónde... cómo se puede ayudar a mejorar. ¿No? De hecho, nosotros también, justo le decía en la mañana, nos hemos encontrado en el mismo punto, porque nosotros estamos iniciando un proyecto también bien importante de mejoramiento de vivienda, mucho más técnico del que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero es un producto súper bueno también. ¿Qué experiencia les deja trabajar directamente con los emprendedores, que finalmente son muchos rostros de varones y mujeres que tratan de salir adelante y que indirectamente o directamente también mejoran y aportan al crecimiento económico del país? Ustedes trabajan muy cerca de ellos, conocen sus necesidades, las exigencias que tienen, las preocupaciones que muchas veces ellos sostienen. ¿Qué reflexión le deja eso? Muchísimas, Valeria. O sea, a ver, primero que el emprendedor peruano es emprendedor por necesidad y no por vocación, ¿no? Es muy poco por vocación, es más por necesidad, ¿no? Y eso los obliga a literalmente sacar todo de sí, su mejor versión como empresarios, porque finalmente que sean chiquitos o grandes, igual son empresarios, sí, para poder sacar sus familias adelante, porque el emprendedor, si no trabaja 2 días, probablemente el tercero no coma, ¿no? Entonces, esa fortaleza, esa energía, ¿no? Es súper emocionante y motiva mucho, digamos, a nuestros equipos comerciales a acompañarlos, ¿no? De hecho, es gente muy leal, muy honesta, ¿no? A mí siempre, porque hay un prejuicio de que porque es chiquito, entonces como que puede ser medio sinvergüenza. Cero, el default por alguien que hizo una trampa es casi en el banco es irrelevante, ni siquiera lo medimos, porque es tan chiquito que es irrelevante. Cuando hay un problema de pagos con nuestros clientes porque hubo un incendio, una inundación, les robaron, o la enfermedad de un familiar, porque son tan solidarios que aun cuando no es un de la familia nuclear, pero es el sobrino, ellos acuden a ayudar al sobrino para sacarlo adelante por alguna enfermedad e incumple con el banco, ¿no? Entonces, los bancos de microfinanzas sí tenemos que tener esa flexibilidad para acompañar. Oye, ya se te presentó este problema de salud de un familiar, te reprogramo, te ayudo a salir adelante, porque si no, si lo tratas, digamos, como un modelo tradicional, entonces tendrías una mora muy alta, ¿no? Que es un perfil muy diferente. O sea, muy diferente, no sé si claro, uno suele decir, bueno, un profesional siempre tiene que ser empático, y no sé si es una regla general, pero sobre todo cuando uno trabaja en este rubro de microfinanzas, si estás en contacto con una realidad totalmente diferente a la que hay en la capital, creo que tener esa sensibilidad, esa empatía y ese olfato, creo que es eso. En microfinanzas es todo. Este es un negocio relacional. La relación entre el asesor y el cliente es tan fuerte. De hecho, siempre bromeamos, no somos padrinos de techo, padrinos de baño, o sea, nos llama padrino de todo, porque la relación es muy estrecha entre el asesor que acompaña. ¿Por qué es tan grande el negocio de microfinanzas en el Perú? Porque tenemos un déficit de preparación académica, de formación en finanzas. Por eso los asesores suplen ese déficit y acompañan a los clientes para hacer inversiones, ¿no? Su círculo de confianza es bien claro, ¿no? El primer círculo de confianza de un microempresario cuando quiere tomar una decisión empresarial es su familia. Es lo primero. Pero el segundo círculo de confianza son sus vecinos comerciales. Ellos le preguntan, oye, ¿será de comprar el piso de arriba? ¿Será de comprar la máquina? ¿Será de ampliarme? ¿No? Y ahí tienen otra iteración.
Pero la tercera es con los asesores de negocios, que en el Perú debemos ser entre 25.000 y 30.000 asesores de negocios que hay en el mercado. Entonces, esos son los círculos de confianza para tomar decisiones empresariales. De nuevo, porque hay un déficit en la educación financiera. Entonces, ahí los asesores nuestros y de las cajas y de las financieras suplen eso y acompañan. Por eso es que es tan íntima, es tan fuerte la relación de los asesores con los clientes. Y no termina cuando le dan el préstamo, No, sino que hay un seguimiento. Hay un acompañamiento. Y ese es el diferencial que tiene mi banco frente a otras financieras. Totalmente, es lo que nosotros internamente le llamamos el espiral de progreso. Okay. Nosotros acompañamos y lo que más nos encantaría es que nuestro cliente chiquitito a la vuelta de unas décadas sea un corporativo. ¿Por qué no? Que muchas corporaciones han nacido de emprendimientos pequeños, ¿no? Hay muchos ejemplos de grupos empresariales en el Perú que nacieron de emprendimientos pequeños y ahora son unos grupos enormes en bancas corporativas del sistema de la banca múltiple, ¿no? Fíjese, y muchos se han sentado donde usted está sentado ahora. Seguro. A contarnos un poco de las historias que han tenido ellos con los papás, con todo en contra y hoy son grandes marcas. Yo quería consultarle cómo luchar contra ciertos mitos alrededor de la banca. ¿Cuáles han sido los principales que ustedes han podido escuchar y cómo han podido contrarrestar esta desinformación que muchas veces existe? Mira, la banca de microfinanzas tiene una muy buena reputación con los clientes, porque como conversamos hace un minuto, como es un negocio muy relacional, y ellos se dan cuenta que el rol del banquero de microfinanzas es un banquero muy cercano, muy de preocupación genuina por ellos, y no de que están viendo cómo le gano algo, ¿no? Sino por formación y por historia, y esto viene de mi banco y también de las cajas que han hecho una labor extraordinaria, por historia ha sido como nuestros asesores forman parte de la comunidad que atendemos. Entonces hay una cosa muy bonita que es el asesor, y siempre lo dicen internamente, ¿no? Si mi banco ha hecho que yo transforme mi vida y que ahora mis hermanos puedan estudiar, que mi mamá tenga un seguro, ¿no? Entonces yo quiero eso para mi comunidad. Entonces la relación de nuevo entre asesores y clientes es tan intensa y además se sienten tan de la comunidad que no nos hemos enfrentado a ese prejuicio o esos comentarios de que como que nosotros somos el malo de la película, ¿no? Si no somos, más bien, de nuevo, cajas, mi banco y financiera, son el buen vecino. Son el vecino querido, el que quieren que esté cerca. Nos dicen, oye, ¿por qué no están en esta provincia? ¿Por qué no han abierto oficina por acá? ¿No? Porque sienten que es el buen vecino que los va a ayudar a salir adelante. ¿Ustedes identifican por dónde se acercan sus clientes? Es decir, si es a través de una recomendación, del boca a boca, de las redes. Lo digo porque al estar muy cercanos a ciertas comunidades, es mucho más poderosa que la vecina te diga, oye, me fue bien a mí, que soy artesana, porque me ayudó mi banco. Te lo recomiendo. Totalmente, absolutamente, has dado en el clavo. La principal fuente de captación de clientes nuevos son los referidos. Y eso es típico en el sector. Y si tú miras clientes que captas por tu lado versus los que captas por referidos, el comportamiento de los referidos es mucho mejor que el que tú captas por tu lado. Porque pasa lo que tú dices. A mí me dio bien, además tengo un lazo de lealtad contigo, entonces te recomiendo al que yo sé que va a quedar bien. O sea, yo no te voy a recomendar a alguien que va a quedar mal porque yo siento que te defraudo a ti, que me has ayudado. Entonces, como tengo una relación de comercial, pero también de agradecimiento, me preocupo por referirte a alguien que sé que no va a quedar mal. Es una gran responsabilidad. Sí, claro, sí, claro. Y en esa línea, yo imagino que la respuesta que uno le da a los clientes que confían en uno es estar a la altura, justo lo que comentábamos al inicio. ¿De qué manera están capacitando ustedes al equipo que está desplegado en las regiones? Mira, nosotros tenemos no solo procesos de capacitación de nuestro equipo porque ellos tienen un rol subsidiario hasta cierto punto en cuanto a educación, a evaluar proyectos de inversión. De nuevo, todo parecen palabras de banca múltiple, pero
también los chiquititos hacen su proyecto de inversión y hacen sus cálculos. No será una super tesis, pero y ahí es donde el asesor acompaña, ¿no? Entonces nosotros los preparamos mucho, nuestros asesores, para que den una asesoría, valga la redundancia, de calidad. Pero también acompañamos eso con refuerzos a nuestros clientes. Y hemos aprendido en el tiempo que el cliente lo que te pide, claro, uno puede, la autorreferencia en este segmento es lo peor, ¿no? Pues no, es que ellos necesitan aprender esto. No, ellos saben lo que necesitan. Entonces lo que hemos aprendido es que hay que preguntar qué es lo que tú necesitas. Y lo que siempre te dicen, a mí enséñame a vender, enséñame a controlar mejor mi negocio. Eso enseña. Después me enseñas otra cosa, pero primero enséñame eso. Entonces, ya hemos aprendido cuáles son los temas que a ellos más les interesan. Y ya hemos aprendido que el WhatsApp es un medio súper bueno para comunicarnos con ellos. Hemos aprendido que capacitación de más de 5 minutos no funciona porque la van a abandonar. Entonces, a lo largo de estos últimos 4 o 5 años, hemos aprendido un montón de cómo llegar a ellos con las capacitaciones que ellos van a consumir y digamos, por el canal más adecuado. De hecho, cuando yo cuento el nivel de consumo al 100% de estas capacidades, la gente no me cree. A nosotros nos abandonan solo el 6%. El 94% consume al 100% de las capacitaciones de las que enviamos a nuestros clientes. Eso es un número alucinante, porque normalmente si te consume el 20% estás feliz, ¿no? Nosotros llegamos hasta 94% de consumo al 100%. Y si hacemos el ranking de regiones con mayor captación de clientes en mi banco, ¿cuáles serían los 5? Yo te diría que, o sea, por tamaño, Arequipa, claro, Trujillo, Piura, Huancayo, ¿no? Y Cusco, por tamaño. ¿Y cuáles son las regiones que están avanzando a pasos agigantados que ustedes dicen, no pensé que en este punto íbamos a tener cierta cantidad de captación, de aceptación por parte de los clientes? Yo te diría que es bien, de hecho es una pregunta que siempre me hacen en el directorio, ¿no? Y yo le digo que es bien parejo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento el norte se robustece, ¿no? Y comienza a crecer muy rápido, mucho más rápido que el sur. Y el sur a veces tiene sus complicaciones por los conflictos, ¿no? Yeah. Pero luego se recupera y comienza también, o sea, es muy parejo. No te diría, oye, hay una que está relegada. La verdad que te diría que no, que es muy el centro con Huancayo es también para el mundo comercial es como una mina, ¿no? O sea, yo digo, en el Perú hay 2 centros de abastos brutales. Uno es Huancayo y el otro es Mochoqueque en Chiclayo. Son 2 emporios de mercado que son enormes, ¿no? Uno porque baja toda la selva del norte y el otro porque coge todo el centro, ¿no? Entonces son, ya ves, te das cuenta, ¿verdad? Que, ¿no? O sea, no hay una región que tú digas, siempre esta va, ¿no? Adelante. En algún momento sí, en otro momento otra le gana, pero digamos, como que son bastante parejas, ¿no? Javier, ¿usted suele viajar a las oficinas de Beyond? O sea, usted no es el gerente general de escritorio, sino que... No, yo no gestiono desde el salón VIP de ningún lado, ¿no? O sea, yo gestiono ahí en la cancha. Me encanta conversar con los asesores. Yo siempre digo que ellos, sin darse cuenta, me dicen un montón de cosas que me abren a mí los ojos para pensar en soluciones con mi equipo, evidentemente, no yo solo, pero con soluciones mucho más ad hoc a las necesidades del público objetivo que nosotros nos dirigimos. Así es que te vas a quedar sentado en tu escritorio, la verdad que en este negocio no funciona. ¿Qué gana uno cuando suele viajar, además de entender y escuchar? ¿Cómo fortalece el perfil de líder? Porque finalmente usted es quien lidera la marca. La cercanía es súper importante. Me acuerdo cuando viajé a Pucallpa, y yo ya había trabajado en Pucallpa por Banco de Crédito. Y me dolió mucho porque eran mis primeros años. Me dicen, es la primera vez que un gerente general viene a Pucallpa. Dijo, bueno, yo no voy a juzgar a los anteriores, pero mi estilo de dirección es estar muy cerca del equipo. Viajo un montón, me gusta escuchar. Siempre le digo a mi equipo, tratemos de no hablar mucho nosotros, tratemos de escuchar, y luego cuando ellos ya hayan, porque muchas hasta catarsis hacen, pues, ¿no? Sí, claro. Porque falta esto, falta el otro, que no sé qué. Cuando terminen ya nosotros, ¿no? Y siempre tratemos de ir con preguntas, ¿no? No tratemos de escuelearlos, porque realmente ellos son los que saben más que nosotros. Y si nosotros vamos a ir a escuelearlos, ellos se van a callar y no nos van a contar toda la riqueza que tienen en sus cabezas, ¿no? Entonces, así lo he hecho en toda mi carrera, incluso cuando estaba en BCP también. Yo veía provincias en BCP, o sea,
toda la vida digamos, he estado viajando por el Perú y me conozco el Perú, digamos, casi de cabo a rabo, ¿no? Cuando usted estuvo en BCP y le dicen, confiemos en usted, va a ser el gerente general de mi banco, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Cuando me dan el encargo, de hecho me lo da el CEO de Credit Corp de ahora, que era mi jefe en ese momento en BCP, me dice, vas a ir de gerente general adjunto para ver el proyecto de internacionalización del banco, que era que queríamos Colombia, Okay. Y un proyecto más, ¿no? Pero depende de ti, si no, yo no te puedo ofrecer que tú vas a ser el gerente general. Yo creo que él ya sabía porque a los 6 meses me hicieron gerente general, ¿no? No, pero yo encontré en mi banco algo que no me imaginé que digamos, que me iba a brotar a mí, ¿no? O sea, porque yo maquero, yo sé, yo hago, en PSP hacemos patria también, ¿no? Claro. Pero claro, esta es una cosa diferente, porque cada cosa que haces tiene un impacto en miles de personas. O sea, el caso típico del cliente que vendía sándwiches en la puerta de la oficina, que ahora tiene el restaurante, hay miles. Entonces, creamos un producto como, por ejemplo, se llama Crédito Mujer, ¿no? Y ese producto lo creamos, mira, fíjate, lo creamos pensando en que muchas de las esposas de nuestros clientes tenían unas habilidades, ¿no? Y eso le pasa al Perú en general. Hay muchas mujeres con muchas habilidades que no tienen oportunidades. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no le damos un crédito a ellas para que ayuden a la familia a salir adelante? Aunque ese es un poquito el propósito del banco, ¿no? Y lo creamos así. Y el producto fue más que eso. Porque, como sabes, en el Perú hay mucho machismo, ¿no? Y entonces, Sí. no pocas mujeres nos dijeron, yo he logrado independizarme, ya mis hijos estudian, ya me separé de esta persona tóxica que no dejaba, que obligaba a mis hijos a mendigar, y yo con ese capital ya hago mi menú, o hago mis tejidos, o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, oye, esto, o sea, no, pues, o sea, Sí, un profesional como yo... generas un punto de quiebre. Eso de la independencia financiera es verdad. Es verdad, es verdad. Y yo te lo puedo decir y te puedo mostrar los casos, ¿no? O sea, son miles de casos. Y cómo es uno... Empezamos con esto, con esa idea, le pusimos el aval del esposo, no llegamos ni a 5.000 créditos. Dijimos, no, hay que empoderar a la mujer, nada de vales, nada de aval del esposo. Era un trámite habitual en el banco que los créditos salen con el aval del esposo o la esposa, ¿no? Ya. Lo quitamos y ya debemos haber entregado más de 300.000 créditos. O sea, así de... ¿no? Y ahí se logró el objetivo que las familias mejoren sus ingresos, Claro. pero también salió esto que no estaba en nuestro libreto, ¿no? Y para cerrar, Javier, con toda la experiencia que tú has acumulado en estos años y hoy liderando una marca que tiene mucha presencia regional sobre todo, ¿qué consejo le darías a Javier que salía de la universidad o a los jóvenes que te están viendo a esa hora de la tarde? Mira, yo lo que les diría son un par de cosas, ¿no? Que busquen y persigan sus sueños, que eso yo lo he aprendido aquí cuando converso con los clientes, que a pesar de que hayan 1000 dificultades, la perseverancia siempre va a pagar, y el foco, ¿no? Y que no se desanimen, y que traten de tener una mentalidad positiva y que siempre traten de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque gran parte del éxito está en la actitud con la que tú enfrentas las cosas. Si tu actitud es buena, si tu actitud es positiva, la probabilidad de éxito es mucho mayor que si tú ya naces. Si tú piensas que vas a fracasar, te aseguro que vas a fracasar. O sea, lo que siempre se dice, no lo que uno cree es lo que uno crea. Si yo creo que ya empiezo perdiendo, voy a perder. O sea, no hay forma de no perder. Pero si yo creo que puedo jugar a ganador, me esfuerzo, me equivoco, corrijo y avanzo, la probabilidad de éxito es muy alta. Javier. Y los emprendedores lo demuestran, ¿no? No, son un claro ejemplo de eso y de la cantidad de cifras que empujan muchísimo la economía de nuestro prácticamente país. el 80% de la masa laboral. Sí, clarísimo. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Javier Ichazo, gerente general de Mi Banco, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, amigos. Regresamos con más.